Saludos a todos, hermanos y hermanas. Padre Diego con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, martes 11 de enero. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, los versículos 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Un aspecto importante en el ministerio de Jesús es su autoridad. La gente, como dice el Evangelio, estaba asombrada por esta autoridad de Jesús, no solamente por el contenido de sus enseñanzas. Estoy seguro que ya habían escuchado palabras muy bellas, inclusive en las mismas escrituras no había necesidad de un nuevo maestro. En las mismas escrituras habían enseñanzas muy bellas acerca de Dios, etcétera, etcétera. Pero era la capacidad que tenía precisamente Jesús de crear algo a través de su palabra, ¿sí? Había algo diferente entonces en las palabras de Jesús, y aunque a veces sus enseñanzas eran retadoras y difíciles de aceptar, pues su presencia y su enseñanza y su predicación no pasaban inadvertidas. Recuerden ese pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el largo discurso del pan de vida, cuando hacia el final Jesús les dice: si usted no se come la carne del Hijo del Hombre y no se bebe su sangre, no podrá tener vida eterna. Entonces la gente se aterra y dice: esta es una enseñanza dura, ¿quién puede hacer esto? No queremos ser caníbales, y mucha gente abandona a Jesús. Como sea, Jesús sigue teniendo una autoridad especial que la gente admira. ¿Cuál es esa autoridad entonces? La pregunta en sí misma podría ser material para un ensayo larguísimo, toda una tesis doctoral. ¿Cuál es la autoridad de Jesús? Pero si le prestamos atención a este episodio, a este pasaje que leímos hoy, podríamos decir que la autoridad de Jesús viene precisamente de su capacidad, del poder que tiene para expulsar los demonios. Sus palabras no solamente como que desean algo para el endemoniado o esta persona que está sufriendo, como quien dice: bueno, espero que te mejores un poquito, espero que le voy a pedir mucho al Padre del cielo para que te libre de ese demonio que tienes. Ese es nuestro deseo, esa es la forma como nosotros nos expresamos muchas veces. No, Jesús crea la realidad, diciéndole al endemoniado, al espíritu inmundo: vete de aquí, sal de ahí, fuera, y sucede, ¿cierto? Entonces, de esa manera nosotros reconocemos que Jesús no es solamente el portador o el mensajero de un mensaje muy bonito de paz y amor universal, ¿sí? No, Jesús es la palabra encarnada de Dios que, por el poder del Espíritu Santo, trae precisamente esta nueva realidad que nosotros llamamos reinado de Dios, de la que hablábamos ayer. Entonces, su autoridad es diferente de la de los escribas y los fariseos y de los profetas inclusive, porque Jesús en su predicación no sueña con el advenimiento de un estado idealístico o ideal del reinado de Dios, de este momento de paz. No, Jesús lo trae, lo inaugura. Más aún, la llegada del reino de Dios que predica Jesús no está condicionada por un estatus moral de las personas, sino que es Dios que está actuando aquí y ahora, ¿sí? Es su decisión si lo acepta, y ahí es donde se puede entonces, o donde Jesús crea la autoridad o ejerce más bien su autoridad. Por eso es tan importante prestarle atención al momento cuando Jesús comparte su autoridad con los discípulos. ¿Por qué? Porque entonces los discípulos también, por la fuerza del Espíritu Santo, serán capaces de
crear esta realidad, no solamente de desearla, de soñarla, de anhelarla, sino de crear, poner en movimiento esta realidad nueva que llamamos reino de Dios, esta realidad en la que o este reinado en la que se restaura y se dignifica precisamente el ser humano en todas sus dimensiones. Un simple recuerdo de esa fiesta que celebramos el domingo del bautismo de Jesús y qué significa también nuestro bautismo. Lo decía yo muy enfáticamente, hemos sido también como Jesús, sellados con Espíritu Santo y fuego. Vamos a leer nuevamente este evangelio. Dice el Evangelio que la gente estaba admirada de la autoridad de Jesús. ¿Se imaginan qué hubiera sucedido si en ese mismo momento Jesús les dice: ustedes están admirados o asombrados por mi autoridad? ¿Qué tal si les dijera que esta autoridad también la van a tener ustedes? Que esta autoridad también la van a recibir ustedes. Eso hubiera sido para ellos una locura. Después nosotros lo entendimos cuando Jesús nos regala la fuerza de su Santo Espíritu. Su autoridad, ahora compartida con nosotros, nos hace capaces de crear esta realidad, no solamente de soñarla y de anhelarla, sino de que se haga presente, actual y actuante la realidad del reino de Dios entre nosotros. Nos tomamos un cafecito y nos veremos mañana con el mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salud. Chao, chao.